Piali, Neno toca Lilical-Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la sexta casilla de la primera trecena. El tonali es Chicuase Miquistli, 6 muerte. Un tonali del rumbo del norte, del Mictlampa. El color es el blanco. En este numeral, quien nos acompaña es el mismo Mictantecutli. Él nos abre hoy las puertas de su tierra, de su espacio, de su estado. Tengamos presente que la muerte que representa Miquistli es la noche de la vida, el reposo de la existencia, la quietud donde el conocimiento y la verdad esperan por nosotros. Así que vamos a ocupar la caracola para también anunciar que en este signo Miquistli el regente es Tezistecatl, el señor del caracol, en su advocación masculina, y en su advocación femenina es Mestli, la luna. Vamos a hacer un llamado al señor Mictantecutli para que nos permita en esta noche entrar a su reino, a su espacio, a encontrar las verdades que andamos buscando. Que sea en nosotros la gracia, la dicha de entrar al mundo onírico, a ese Temixoch, para encontrar muchas flores. Bueno, pues ahí en ese lugar nosotros encontramos todo lo necesario para construir nuestra realidad. Ese espacio de silencio que se llama Mictlán también es un lugar de reposo donde Mictantecutli y Mictecacihuatl resguardan los huesos de las humanidades que nos han precedido. La muerte y la vida son un binomio dinámico infinito que genera luz, belleza, sabiduría, abundancia, salud, bienestar. Así que hoy vamos a ir porque todo ello está a nuestro alcance. Hay mucho que se ha dicho sobre la muerte y mucho de allá de ese espacio-tiempo viene hacia nosotros a través de las aves, a través de los colibríes, a través del pájaro toj en el área maya, y el ave que acompaña a Mictantecutli es la chicuatli, la lechuza. Ella también es una protectora, nos trae mensajes de allá, nos cuida, tiene una mirada privilegiada que en la noche pues descubre los misterios. Y al señor Tezistecatl lo acompaña como señora de la noche su madre, que es Chalchiutlicue, la de la falda preciosa, el agua que corre sobre la tierra, el mar primordial donde se ha generado la vida. Esa señora maravillosa que va hidratando la tierra y la va haciendo fértil. Tengo aquí unas letras muy bonitas. Primero les quiero leer algo que Jaime Sabines, que es uno de mis poetas favoritos, escribe sobre la muerte. Dice: bajo tus alas, en la dura sombra, todo vuelve a nacer. Para la oscura boca que nos traga, para el amor y el odio, para el llanto, aquí estamos, sobrevivientes del día de ayer, con los ojos puestos a secar al sol y con el corazón extendido en la mano como una carta. Y ahora otras letras maravillosas que hablan de este tonali. En esta coordenada sagrada donde Mictantecutli nos abre las puertas, la muerte, dulce Miquistli, nos invita a descubrir el reposo de la existencia. Eres, Chicuase Miquistli, la noche que abraza la vida, el silencio donde la verdad aguarda, un espacio sutil, un ultramundo que nos llama a la reflexión. Con la caracola de Tezistecatl, esta misma, nos embarcamos en la búsqueda de descubriendo quiénes somos, en los recovecos de nuestros sueños. Temixoch,
jardín de la realidad donde el pasado se funde con el presente, y en este Tonali Chicuase Miquistli renacemos a cada instante. Morir, dice Elías Nandino, es alzar el vuelo, sin alas, sin ojos, sin cuerpo, es desprenderse de lo viejo, abandonar lo que ya no sirve. En este sueño, yo seré Tezistecatl, me sumergiré en las aguas de la señora Chalchutlicue, reflejo de mi esencia, y tras el reposo he de renacer. Con flores blancas, ofrenda de Mictecacihuatl, me encuentro cargada de esperanza mientras la sombra del Mictlán nos recuerda que todo vuelve a reverdecer. Sobrevivientes de ayer, nuestros corazones se extienden como cartas al sol, abiertos al amor y a la justicia, como dice Jaime Sabines. Chicuase, numeral de la sabiduría, cazadora nocturna, lechuza maravillosa, eres nuestra guía en la oscuridad. Tu luz nos muestra el camino, nos permite ver que más allá de la ilusión, aquí, en el silencio, en el Mictlán, la muerte es solo un paso, un susurro de transformación. Así, en este diálogo con el universo nos abrazamos a la dualidad, la vida y la muerte, dinámico binomio que genera luz, sabiduría, abundancia y bienestar. Chalchiutlicue, la madre de aguas maravillosas, nos da la fuerza para fluir, para adaptarnos en este ciclo eterno y en cada Dios hallar un nuevo comienzo. Hoy te invoco, Chicuase Miquistli, Tonali del silencio, de la reflexión y del renacimiento, en este presente inmóvil donde el universo se pliega y despliega. Yo soy el sueño, la muerte y la vida, la esencia que danza en la noche, y en cada latido, en cada respiro, celebro, oh gran señora Mictecacihuatl, en el abrazo sagrado de tu ser, hoy yo mismo soy Chicuase Miquistli. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y bueno, quiero recordarte que estamos en temporada de cursos. El grupo Caltonac ha abierto sus cursos y quiero darte el número 272-237-164 para que te comuniques con nosotros y te demos la información correspondiente. Como siempre te digo, es un placer compartir. ¡Timota!